Queridos estudiantes, todo en Cristo. Hoy trataremos el tema de congruencia de triángulos. Voy a empezar primero por la parte teórica, ¿correcto? Empecemos. Se dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus lados y ángulos correspondientes iguales. Es decir, por ejemplo, a alfa se ponen estas dos rayitas, acá a alfa se ponen estas dos rayitas, a beta se pone una rayita y a beta también se pone una rayita. A teta se pone un puntito, a teta también se pone un puntito. Por lo tanto, estos son dos triángulos congruentes. Tenemos tres casos de congruencia de triángulo. El caso 1 es ángulo, lado, ángulo. Para que dos triángulos sean congruentes, debe cumplir esa condición, que sea ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, son dos triángulos congruentes. El otro caso es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. También son dos triángulos congruentes. El caso 3 sería el caso lado, lado, lado. Es decir, sus tres lados deben ser iguales correspondientemente. AB igual DE, BC igual a F y AC es igual a DF. Aplicaciones de la congruencia de triángulos. Propiedad de la bisectriz. Si yo digo que este punto P pertenece a esta bisectriz, ¿de acuerdo? Es porque digo que es bisectriz, porque estos son dos ángulos iguales del ángulo AOB. Entonces dice que PA, este punto que está en la bisectriz, este punto PA es igual a PB. Además, se puede también decir que OA, que esto de aquí es igual a OB. Luego tenemos la propiedad de la mediatriz. Si yo sé que MN es una mediatriz, entonces, si este punto P pertenece a la mediatriz, ¿de acuerdo? ¿De quién es la mediatriz? De AB. Acá le ponemos AB, ¿correcto? De AB. Ahora, entonces quiere decir que PA es igual a PB. Recuerden que la mediatriz es un segmento perpendicular, ¿de acuerdo? Levantado desde el punto medio de un lado. Esa es la mediatriz, muchachos. Pasemos al teorema de los puntos medios. Aún lo llaman también teorema de la base media. Si yo sé que AM es igual a MB y además sé que MN con AC son paralelas, entonces este punto N también va a ser punto medio. Es decir, BN va a ser igual a NC y MN es la mitad de la base. Si esto vale 10, esto vale 5, por ejemplo. Luego tenemos el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Es decir, este es un triángulo rectángulo. Si BM es mediana, quiere decir que DM es el punto medio. Por lo tanto, BM, este BM debe ser la mitad de la hipotenusa. Además, AM es igual a MC y es igual a BM. Es decir, estos tres segmentos van a ser iguales. Bien, vayamos ahora a los problemas resueltos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos en los problemas resueltos, jóvenes? Vamos a poner primero los datos. ¿De acuerdo? Me está diciendo, por ejemplo, que BC, ojo, BC es igual a CD. Iguales. AB vale 5. Ojo, AB es 5. Y DE es 9. 9. Calcular AE. Me pide cuánto vale AE. Voy a suponer que esto valga A y esto vale B. Entonces AE sería A más B. ¿De acuerdo? Ahora, miren. Vamos acá a usar los triángulos. ¿De acuerdo? Este es un triángulo rectángulo. Entonces si este triángulo yo le pongo alfa, acá le coloco beta. Entonces son dos ángulos complementarios. Es decir, la suma siempre debe ser 90 grados. Ahora, si esto es 90 y esto es alfa, esto debe ser beta. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son ángulos complementarios. Y si esto vale beta, esto debe ser alfa. Miren el caso. ¿Qué caso estoy aplicando? Ese sería el primer caso. ¿De acuerdo? Sería el caso ángulo, lado, ángulo. El caso ala. ¿De acuerdo? Este es el caso ala. Dice, a ver, acá en este triángulo, ¿quién se opone a beta? A. Le pones A. Igual. ¿Quién se opone a beta? 9. Entonces A vale 9. Luego en B, dices, ¿quién se opone a alfa? 5.
¿Quién se opone a alfa? B. A alfa se opone B y a alfa se opone 5. Entonces, ¿cuánto vale AE? Entonces, por lo tanto, AE es igual a A más B, pero A vale 9 y B vale 5. Entonces, la suma va a ser igual a 14. Bien, pasemos al problema número 2. AB, dicen que AB es igual a BC. AB es igual a BC. Y AE es 8. AE vale 8. DC vale 20. DC esto vale 20. Me pide DE, o sea, cuánto vale esta partecita de acá, X. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver también acá. Recuerden que si esto vale alfa, esto debe ser beta. ¿De acuerdo? Entonces, acá me faltó hacer, no lo colocar, pero acá lo voy a colocar. Esto es 90. ¿De acuerdo? Esto es 90. Bien. 90. Pues si eso es 90, entonces como son ángulos complementarios, si esto es beta, esto debe ser alfa. Y si esto es 90 y esto es alfa, esto debe ser beta. Entonces, este igual, ¿qué cosa tenemos acá? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Se dan cuenta? Ala. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá lo siguiente. A ver, a este pequeño ladito BD, a BD, le voy a poner A. ¿De acuerdo? Miren. Entonces, tú dices así. ¿Quién se opone a alfa? En este tema chiquito, A. A alfa se opone a. En este tema chiquito, ¿quién se opone a alfa? 8. Ahí está el 8. ¿De acuerdo? Ahora dices, ¿quién se opone a beta? Acá, ¿quién se opone a beta? 20. Pones 20 acá. Acá, ¿quién se opone a beta? Sería BE, todo esto. De beta se opone BE. Pero ¿quién es BE para mí? Es X más A. X más A. Entonces, pero, ojo, pero 20 aquí es igual. X más A. Pero ¿cuánto vale A? A vale 8. Entonces X va a ser igual a 12. Igual en este siguiente problema. Me dice que AB es igual a DC. Acá. Igual es. BD, DB, este de acá, BD, este lado, es igual a DE. Entonces también son iguales. Este es un triángulo isósceles. Miren, si es un triángulo isósceles, tú puedes decir esto, profesor, entonces vale 70 y la acá también vale 70. En un triángulo isósceles, sus ángulos, estos ángulos van a ser iguales siempre. A este se opone 70, a este también se opone 70, porque es un triángulo isósceles. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? 40 grados. Ahora bien, vamos a hacer miren lo siguiente, escuchen bien esto. ¿Qué caso estamos acá? Ah, lado, ángulo, lado. El caso lado, ángulo, lado. ¿Ve? Ahora, ¿qué triángulos son congruentes? Escuchen esto. Este triángulo de acá, este triángulo con el de acá. Esos son los triángulos congruentes. ¿De acuerdo? Bueno, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Correcto. Ahora bien, si estos son los triángulos congruentes, entonces miren lo siguiente. Yo quiero saber cuánto vale beta. Yo les pregunto, ¿cuánto valdría este ángulo que ven acá? ¿Esto cuánto vale? Si esto vale 70, esto vale 110. ¿De acuerdo? Entonces digo, ¿quién se opone a 2 rayitas? 110. ¿Quién se opone a 2 rayitas? 110. Y acá vale 110. Entonces, profesor, si yo sumo 110 más 40 más beta, eso debe ser igual a... ¿Eso aquí es igual? Eso debe ser igual a 180. Entonces, quiere decir que 110
más 40 más beta es igual a 180. 150 más beta es igual a 180. ¿Cuánto vale beta? 30. ¿De acuerdo? Pasemos al problema número 4. Miren, vean. Verán que GA, ¿dónde está GA? Ya. ¿Dónde está GA? Este es GA. Este lado es igual a FH. Es igual a FH. ¿Ya? FA vale 8. FA vale 8. Esto vale 8. Miren, nuevamente, muchachos. Puedo yo decir, jóvenes, que miren, el caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que este triángulo de acá con el de acá son los triángulos congruentes. Congruentes. Entonces, ¿quién se opone a 2H? Bien, ¿quién se opone a 2H? ¿Quién se opone a 2H? A ver, me pide que envíe todo esto. Ya, ¿quién se opone a 2 alfa? 8. ¿Quién se opone a 2 alfa? 8. Esto vale 8. Vuelvo a repetir. ¿Quién se opone a 2 alfa? 8. ¿Quién se opone a 2 alfa? 8. Ahora, ¿esto cuánto valdría? Díganme ustedes cuánto vale esto. Ángulo exterior de este triángulo. Alfa más 2 alfa, profesor, 3 alfa. Correcto. ¿Cuánto vale este ángulo? Este es igual a la suma de este ángulo con este ángulo. 2 alfa más alfa, 3 alfa. Quiere decir entonces que el triángulo AFB es un triángulo isósceles. Quiere decir que si estos son ángulos iguales, ¿de acuerdo? Entonces estos van a ser lados iguales. Este lado va a ser igual a esto, esto vale 8. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale FG? ¿Quién sería para mí FG, jóvenes? Sería todo esto, sería 8 más 8. ¿Y cuánto vale 8 más 8? Vale 16. 5. Calcular BF. O sea, ¿cuánto vale acá? X. ¿De acuerdo? Y me dicen que AC vale 36. Esto vale 36. Como ABC es un triángulo rectángulo, voy a trazar acá la mediana. Suponemos que este sea el punto medio y trazo la mediana. Esa es la mediana. Entonces quiere decir entonces que, vamos a poner que sea esto BM. Entonces, estos son iguales. Y el acá también son iguales, ¿de acuerdo? Dije que los tres eran iguales, jóvenes. Muy bien. Pero ¿para qué me sirve que esos tres sean iguales? Porque acá, jóvenes, he formado un triángulo isósceles. Lados iguales, ángulos iguales. Esto valdría beta. ¿Se dan cuenta? Pero, profesor, este ángulo, ¿cuánto valdría? Miren, beta más beta sería 2 beta. Entonces quiere decir que si esto vale 2 beta, escuchen, con la cátedra de 2 beta, quiere decir que el triángulo MBF es un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la cátedra valdría X. Entonces si esto vale X, por el teorema de la base media para un triángulo rectángulo, X aquí va a ser igual. Va a ser igual a la mitad de la hipotenusa. 36 entre 2 es igual a 18. Muy bien. Igual acá. AB es 12. Me pide cuánto vale MN. Acá lo coloco X. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren, jóvenes. Voy a trazar una paralela a B, pero que pase por el punto M. Entonces, miren, trazo una paralela a B, pero que pase por el punto M. Este punto medio, acá, si es un paralela con AB, vamos a poner que sea MG. Si MG con AB son paralelas, escuchen lo siguiente, entonces MG va a ser la mitad de la base por el teorema de los puntos medios. Entonces, si este es 12, entonces esto va a ser 6. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer, acá lo voy a hacer, muchachos. Les decía, entonces esto debe ser
dije que este era MG. Entonces, si esto era 12, lo voy a repetir, si esto era 12, entonces esto era 6. ¿De acuerdo? Era 6. Además, miren, si son paralelas, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo. Por ser ángulos correspondientes. Me piden MN. ¿De acuerdo? Entonces, GMN, ¿qué sería GMN? ¿Eso qué sería? Sería un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Ese sería un triángulo isósceles. Entonces, ¿cuánto vale X si es un triángulo isósceles? ¿Cuánto vale X, muchachos? Entonces, X va a ser, ojo, GMN, triángulo GM es isósceles. Isósceles. Por lo tanto, X va a ser igual a 6. Antes que pase, voy a borrar esta parte, para que quede mejor. La figura nada. Ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos al problema número 7. Dice, calcular MQ. Me pide cuánto vale MQ. O sea, cuánto vale MQ. Si AC vale 26. Ojo, esto vale 26. QN es 12. Esto es 12. ¿De acuerdo? Como le dije, aplicamos el teorema de los puntos medios. Si yo sé que este es punto medio, punto de AB y este también es punto medio, entonces MN, ojo, MN debe ser la mitad de la base. Si te vale 26, esto vale 13. Y aplicando, ojo, este es un triángulo rectángulo, es MQN. Sería X al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Yo sé que es 5 porque ya conocemos, ¿sí? Pero para que ustedes den cuenta qué es lo que estoy haciendo. Esto sería X cuadrado va a ser igual a 169 menos 144 es 25. Entonces X va a ser igual a 5. Punto. 8. En la número 8 voy a aplicar el teorema de la mediatriz. ¿De acuerdo? Me dice que MN es mediatriz de AC. AC vale 10. ¿De acuerdo? Ojo, AC es 10, pero NC es 10. NC es 10. NC vale 10. ¿De acuerdo? Entonces, si NC vale 10, me pide calcular AB. ¿Cuánto vale AB? Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso, joven? Entonces, aplicar el teorema de la mediatriz. Si yo sé, si me dicen que MN es mediatriz, quiere decir que estos son iguales. Y además, como este punto N pertenece a la mediatriz, si uno N con C va a ser igual a N con A. Entonces hacemos eso. Unimos N con A. Entonces, esto es alfa. ¿Correcto? Entonces, si esto es alfa, alfa, entonces quiere decir que este lado de aquí va a ser igual a este lado. Entonces, esto vale 10. Además, este ángulo de aquí es igual a ¿quién? Alfa más alfa sería 2 alfa. Quiere decir que el triángulo NAB es un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Entonces, como este es un triángulo isósceles, sería X va a ser igual a 10. X es igual a 10 por la sencilla razón de que este triángulo BAN es un triángulo isósceles. Ángulos iguales, lados iguales. Pasemos al problema número 9. En el problema número 9 me pide cuánto vale B de C, cuánto vale X, me dan que esto vale 5. ¿Ya? Lo pongo en cuánto color porque vean. Este es 5. Por datos, este es 5. Entonces, quiero saber cuánto vale X. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale X? Miren, como dicen, como yo sé que BN es mediano, porque esto es 8, 8, entonces quiere decir que acá también vale 8. Es decir, este lado es igual a este lado. Y es igual también a este lado. Si esto vale 40 y esto vale 90, esto vale 50. ¿De acuerdo? El 40
lados iguales, ángulos iguales. El de acá también vale 40. ¿Se dan cuenta? Y si esto vale 40, quiere decir que 40 más 70, esto valdría ¿cuánto? 70. Para que la suma sea 180. Y ya tengo el triángulo isósceles. Es decir, este es un triángulo isósceles. Quiere decir que si esto vale 8, el de acá también vale 8. Entonces, igual. Entonces, ¿cuánto vale x? Solamente tengo que sumar 8 más 5. Entonces, x va a ser igual a 13. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al último problema. Me dan que AB más AB más AM suman 15. Entonces, voy a suponer, ¿de acuerdo? Y me pide cuánto vale x. O sea, cuánto vale x. Entonces, miren, AB es A. AM le pongo B. Y me dan que A más B es igual a 15. Escuchen esto. A más B vale 15. EM vale 8. Acá está, lo pongo con color. EM vale 8. Ahí está 8. Pero miren esto. Esta es una bisectriz. El de acá también es 90. Entonces quiere decir que si esto vale 8, el de acá también vale 8. Es decir, este lado es igual a este lado. Y también este lado va a ser igual a este lado. Entonces esto vale B. Entonces, ¿cuánto vale A más B? A más B vale 15. Miren, ¿eh? Todo esto valdría 15. Entonces, a todo esto de aquí voy a poner 15. ¿Ya? Porque lo vean mejor. Entonces, hacemos esto. Miren. Todo esto de aquí vale 15. Hasta acá. Todo esto de acá vale 15. Entonces, si tú te das cuenta, el BDE, el triángulo rectángulo BDE, es un triángulo donde voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, 15 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a x más 8 al cuadrado. Porque cateto, hipotenusa, que es todo esto. 225 más 64 sería 289, que es igual a x más 8 elevado al cuadrado. Para sacar su raíz sería 17, que sería igual a x más 8. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale 9. Muy bien, jóvenes, cuando estamos terminando la parte de teoría con sus respectivos ejemplos del tema de triángulo congruente. Muchas gracias, jóvenes.